Hoy tendremos consultorio familiar y hemos invitado a la doctora Elizabeth Montenegro, psicóloga educativa, que es colaboradora permanente de este programa, para que nos acompañe y un poco conozcamos qué ella nos puede recomendar para aquellas mamás y aquellos papás que están preocupados por los berrinches de sus niños pequeños. Tirarse al piso, llorar, gritar, hacerlo en la casa, hacerlo en la calle, en el supermercado, en el restaurante. Se vuelven locos los padres cuando esto ocurre, no saben cómo manejarlo. De esto vamos a hablar hoy, no se pierdan el programa. En el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es he recibido una comunicación de Verónica que me dice: buenas tardes, doctora, tengo una hija de 1 año, ella cada vez que usted le quita algo que quiere o con lo que está jugando o algo que le gustó y al momento en que se le quita o no se le compra lo que ella quiere, hace berrinches, recostándose para atrás, alzándole la mano y llorando. ¿Qué puedo hacer o cómo debo actuar? Esta y más preguntas vamos a responder junto a la doctora Elizabeth Montenegro, que ya está con nosotros y con quien iniciaremos este diálogo después de esta pausa que viene a continuación. 9098 también está a su disposición, por supuesto. Aquí estamos ya de regreso y saludo con la doctora Elizabeth Montenegro. Liz, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida al programa Los Tiempos que te veo. Dice, muchas gracias por la invitación y como siempre es un gusto estar contigo y con tus oyentes que tienen esas inquietudes que realmente preocupan muchas veces a ellos, sobre todo en su labor de ser papás. Así es. Liz, cuéntanos, ¿por qué un niño hace berrinches? ¿Es natural dentro de su desarrollo, dentro de su evolución? ¿Y a qué se debe? Bueno, partamos diciendo que cuando el niño empieza a crecer, justamente parte de la búsqueda de su autonomía, de la búsqueda del descubrir que es otra persona independiente a la mamá, como en los primeros meses él se ve y se visualiza como una extensión de mamá, cuando se da cuenta de que es alguien autónomo, quiere explorar y quiere manejar también esa autonomía, y parte de eso, de esa búsqueda de independencia, suelen ser los berrinches, porque además no hay todavía en ellos una forma de autocontrol, es decir, les cuesta entender primero sus emociones, les cuesta tolerar la frustración, usualmente, como nos decía Mónica, ¿no es cierto? En el mail, si le quitas algo, llora o quiere algo inmediatamente, porque busca la satisfacción de sus necesidades en ese momento. Necesidades que no necesariamente son básicas, pero que para él son imprescindibles y que le cuesta postergarse. Y si a los adultos nos cuesta a veces postergar la satisfacción de una necesidad, peor a los niños. Y por eso yo iba a empezar diciendo, en realidad los berrinches no solo se dan en los niños pequeños, podemos encontrar en todas las edades. La dimensión, obviamente, la manifestación suele cambiar, pero en los niños pequeños podemos empezar diciendo que es normal. Esta manifestación de inconformidad, de insatisfacción, es normal, y como el lenguaje en ellos todavía no se encuentra totalmente desarrollado para expresar el enojo que están sintiendo o la no satisfacción que sienten, entonces lo hacen por la vía que es más común para ellos, que es lo motriz, es decir, el llanto, lanzarse al piso, los golpes y demás. Ahora, también tenemos que reconocer algo, que en algunos niños es como mucho más evidente ese tipo de situaciones que en otros. Otros, por sus características mismas, son como más dóciles. Exactamente, son como más dóciles. De pronto le quitas algo, pero le das otra cosa, inmediatamente se cambia la atención y no hay problema. Pero hay otros niños que se aferran más a objetos, que quieren satisfacer más rápidamente esas necesidades que decíamos en un principio, y ahí es cuando se presentan este tipo de actitudes. Pero además empieza un proceso, decimos que es un proceso natural en su desarrollo, pero asociado a cómo el adulto reacciona frente a esas conductas. ¿Por qué? Porque el niño usualmente tiene manifestaciones que son premiadas o son no me gusta usar la palabra castigadas, pero usualmente son premiadas o son ignoradas por el adulto. Entonces, si el niño empieza a llorar, por ejemplo, y descubre que cuando se lanza al piso en la tienda y llora porque quiere el chupete y la mamá enseguida le compra, esa es la forma en la que él encuentra que puede conseguir todo lo que desea. Entonces está reforzando una conducta que es negativa. Aquí entra mucho en juego, en realidad, los refuerzos desde la psicología conductista, ¿no? Esto quiere decir entonces que la respuesta ante la frustración,
que tenga un niño o una niña, en etapas muy tempranas estamos hablando de que de 2, 3, 4 hasta los 5 años, sí, ¿no es cierto? Sí, usualmente. Esta etapa de vida va a ser natural, porque como nos dice la doctora Montenegro, hay una incapacidad todavía de expresar las emociones y de manejarlas, o sea, y de regularlas. Y de regularlas, claro. Si es que tienes ira, si es que estás frustrado porque no logras lo que quieres, entonces te vas a enojar. Pero siendo tan pequeñito les cuesta todavía a los niños. Esto podemos considerarlo como natural, nos dice ella, dentro de su proceso evolutivo. Sin embargo, va a depender si la cuestión se arraiga o se agrava del manejo que hacen los padres. Por supuesto. Ok, fíjate lo que me dice acá en Facebook. Emelechista de corazón, así creo que da. Él me dice, doctora, buenas tardes, tengo un hijo que se pone bravo por todo, siempre anda trompudo, dígame qué debo hacer. ¿Y cuántos años tendrá no ese hijo trompudo? ¿Cuántos años tiene? Pero lo primero que se me ocurre cuando leo este mensaje es, ¿qué pasará si es que le dice al niño así, si le dice, siempre andas trompudo? Ahí estamos hablando de una de las reacciones de los padres. Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué efecto puede tener una respuesta de este tipo? Estamos hablando de un chico que ya es más grande, por lo que más o menos entendemos, se enoja por todo. Y el efecto de esa comunicación es una comunicación negativa también que el papá va transmitiendo hacia su hijo. El decirle, siempre andas trompudo, es una forma también de ponerle al hijo a la defensiva. Romper toda vía de alguna manera de comunicación, toda vía de diálogo, en lugar de preguntarle, ¿por qué te enojas ahora? ¿Qué es lo que te molesta tanto de esta situación? Que podríamos establecer un diálogo en realidad, el decirle, ya estás enojado, estás trompudo, cortamos la comunicación. Y lo que hacemos justamente es alejarnos más y que ese comportamiento no es el berrinche que nosotros nos imaginamos de lanzarse al piso y demás, pero es una forma también de manifestar el enojo. Exactamente, un enojo se va a sostener y a manifestar más fuerte cada vez. Ok, vuelvo con la pregunta que nos hacía Verónica, que ella nos dice que tiene su hija de 1 año, ¿no es cierto? Y que cuando se le quita algo, si está jugando o lo que le gustó y no se le da enseguida, hace el berrinche recostándose para atrás, dice, alzando la mano y llorando. ¿Qué puedo hacer y cómo debo actuar? Siempre vamos a pensar, las preguntas son en el sentido de qué hacer y cómo actuar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero nos importa mucho explicar esto que tú estás diciendo para entender el comportamiento del niño y sobre todo para, a mí me parece, Liz, quitar este estigma que pesa sobre los niños, que los tachan de una sola vez, dice, es un malcriado. Un niño, una niña de 1 año como la hija de Verónica, no se puede decir que es malcriada. Además, cuando usamos la palabra malcriado, estamos haciendo justamente referencia a la forma en que está siendo criada. ¿Y quiénes son los que crían a esos niños? Los que educan a esos niños. Malcriado a esa niña. Justamente, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces, sobre todo en los niños pequeñitos, como la edad que nos están manifestando, los comportamientos tienden a ser autoagresivos, es decir, a lanzarse. Ajá. He visto muchos niños que se golpean contra la pared o contra la cuna, si es que están en esa situación. Y claro, y lo que los padres hacen usualmente es asustarse, ¿no? Y inmediatamente acuden a ese llamado, que no es un llamado adecuado de atención, pero ellos acuden a ese llamado, ¿cómo? Cargándole de pronto o sacudiéndole muchas veces, como tratando de hacer que entre en razón, podríamos decir. Y lo que generamos ahí es nuevamente reforzar esa conducta. Uh-huh. Es mejor ignorarla. Ignorarla, ¿cómo? Siempre refiriéndonos al niño, por ejemplo, aunque tenga 1 año, decirle, si tú sigues llorando así, la mami no te va a hacer caso. Uh-huh. Cuando dejes de llorar, vienes donde mí. A veces nosotros pensamos que por ser tan pequeñitos no nos están entendiendo. Sí. No necesitamos usar un discurso complejo tampoco, pero si yo le digo, mientras tú llores, la mami no te hace caso, el niño va a escuchar eso y va a entender justamente que tiene que buscar otra vía de comunicación para vincularse nuevamente con la mamá y obtener lo que quiere. Y prueba de ello es que muchas veces después de que se calman y han tenido la pataleta, la rabieta y demás, regresan con muy mansos donde los padres y les dicen, por ejemplo, mami o papi, ¿me puedes dar el juguete? ¿Me puedes dar algo? De una manera totalmente diferente. Entonces, pero claro, eso llega después de que ya se armó todo un problema antes. Uh-huh. Ahora que Verónica comenta esto, yo estaba pensando, mi hija cuando era bebé, ¿qué sería? A partir de los 8 o 10 meses quizás. Uh-huh. Yo recuerdo, de 8 meses, así bien chiquita, bebé todavía, uh-huh, de brazos. Recuerdo que si yo la tenía cargada y pedía algo y de repente
no se le daba, entonces se lanzaba para atrás, ¡bum!, para atrás de cabeza, entonces yo tenía que sostenerle, ¿no? Pero me acuerdo que yo le dejaba que hiciera eso, le ponía en la cama, le dejaba ahí hasta que se cansaba de hacer. No lloraba, pero era un gruñido de que estaba enojada, ¿no es cierto? Y entonces creo que esto es muy eficaz, dejarles para que no, sin prestarles esta atención doble que es lo que están pidiendo. Claro, y porque además fíjate que cuando aumenta eso, suele ocurrir lo que frecuentemente escuchamos o comúnmente escuchamos como la alferecía, ¿no? Se ponen los niños morados de tanto llorar y claro, eso genera tanta angustia a los papás que inmediatamente sucumben ante el deseo del niño. Lo que estaba pensando es que justamente recuerdo que duró un tiempito, pero que desapareció, seguramente porque yo en ese tiempo no tenía ni idea de esto, sino que quizás intuitivamente solamente lo dejaba y ya está, y no se reforzaba. Entonces lo que entiendo es que no la estaba reforzando en ese momento. Es que nosotros pensamos, y por eso yo te decía, Giselle, tiene mucho que ver con la psicología conductista que tantas veces es tan mal vista y tan satanizada, ¿no? Pero realmente los refuerzos no tienen que ser solamente premios. Esa es una forma también de reforzar una conducta, el llamar la atención de esa manera inadecuada, estas vías inapropiadas de comunicación como la que te mostraban en el Facebook, son formas justamente con las reacciones de los padres o de los adultos, son formas en las cuales reforzamos negativamente esa conducta. Y es más difícil después desarraigarla. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que así obtienen lo que quieren. Exacto. Muy bien. 9098, nuestro sistema de mensajes está a su disposición. También el 323-9002, si es que de pronto desean hacer una llamada telefónica. En el 9098 precisamente me dicen lo siguiente: felicidades por el programa, le escucho siempre y me ha dado herramientas en mi evolución. Qué bueno, me alegro, muchas gracias. Me dice, tengo mellizos de 4 años, Ave María. Cuando algo no se les puede dar, empiezan a llorar con toda la fuerza, sin importar el lugar ni las personas con quien estemos. Eso me desequilibra bastante y no sé qué hacer. Dios mío, si con uno es complicado, ¿cómo será con dos? Sí. Así es. Sí. Ahora, dice, vamos, fíjate, y qué bueno que lees justamente este mensaje porque hemos avanzado ya un poquito en edad, ¿verdad? Ajá. Y usualmente alrededor de los 2 años y medio, los 2 años se los conoce como los terribles 2 en psicología del desarrollo. Y mientras los niños van avanzando, también hay un momento en la edad alrededor de los 3 y medio que se les conoce como los pequeños tiranos a los niños. ¿Por qué? Y claro, son denominaciones que se les da dentro de la psicología evolutiva para explicar de alguna manera las características más marcadas en esa edad. A la edad que también nos menciona la persona que se comunicó en este momento contigo, estamos hablando de estos niños que ya no solamente están luchando por su autonomía, que están luchando por su independencia, sino que además entran en una búsqueda de autoridad y de ver quién gana, en definitiva. Se arma una lucha de poder. Exactamente. Entonces, ¿los adultos son la autoridad o los adultos se bajan también a nivel de los niños para pelear? Adicionalmente de que si son mellizos, siempre hay una competencia entre ellos por la atención de los papás, por el afecto de los papás, porque ambos están teniendo las mismas necesidades y los mismos requerimientos, que no es lo mismo que tuvieras 2 hijos de diferentes edades, donde justamente por la diferencia de edad se van a marcar otro tipo de relaciones con los padres. Entonces, en este momento, lo que prima justamente es esa lucha de poder y ese manejo de la autoridad que los padres hagan. Con ellos es más fácil, previo, por ejemplo, vamos a ir a la tienda. Entonces, antes de salir a la tienda, le vamos a explicar y les vamos a decir, nos vamos a ir a la tienda, pero hoy no vamos a comprar dulces, no vamos a comprar golosinas, qué sé yo, lo que sabemos que a los niños les gusta. Hoy vamos a la tienda, por ejemplo, a comprar el pan y la leche, y nada más. Si es que ustedes me acompañan, no me van a pedir nada de eso. Entonces, les estamos advirtiendo antes cuál va a ser nuestro comportamiento. Porque ese momento, cuando estén ahí ellos queriendo lo que quieran conseguir y se ponen a llorar, claro, a papá o mamá le desequilibran, pero a la larga, para que no nos dé vergüenza de lo que está pasando, acabamos entregándoles lo que quieren. Ajá. Ahí es en donde perdemos entonces esta posición de autoridad, cuando claro cedemos sí. a la demanda del niño. Pero fíjense qué importante esto, el comunicarle al niño la expectativa, el decirle cómo queremos que se comporte y cuáles son las normas y el límite ya le estamos marcando en esto que tú dices, ¿no es cierto? Claro. Vamos a hacer esto, ya le estoy advirtiendo y
allá vamos a comprar tal y cual cosa y no vamos a comprar estas y otras cosas. O por ejemplo, está vamos clarísimo. A ir de visita a tal sitio, no podemos hacer esto, no pueden subirse, qué sé yo, a los muebles porque a la persona no le gusta, vamos a llevar algún juguete para que ustedes puedan jugar además, y de esa forma ellos aprenden a que va a haber espacios para todo y tal vez después decirles, si cuando salgamos de ahí podemos hacer algo que a ustedes les guste. Estamos de regreso y en esta tarde de consultorio familiar estamos dando respuesta junto a la doctora Elizabeth Montenegro a las consultas que me han llegado acerca de qué hacer con los berrinches de los niños. Y quiero compartir contigo una pregunta más, una consulta que llega a Facebook. Gloria me dice lo siguiente, Liz. Uh-huh. Dice, hola Gisela, me encantan tus consejos y la ayuda que nos das con nuestros hijos. Me alegro mucho, Gloria. Dice, quiero que me colabores con una situación complicada que tengo en mi familia. Tengo un nieto de 3 años y medio. Él vivió hasta hace 3 meses conmigo, ya que los padres se organizaron. Jacobito es muy consentido. Yo le he mimado mucho. Él es de un carácter fuerte, siempre ha sido así. Es el carácter del padre, me pone entre paréntesis. Dice, su carácter ha cambiado mucho, está muy grosero, más malgeniudo y con pataletas. Estoy cambiando y tomando en cuenta tus consejos. La mamá es muy tierna y cariñosa y el padre es muy fuerte y le pega mucho. Pero veo que cada vez está más voluntarioso y a los padres no les gusta que les den consejos. Por favor, ayúdame qué hacer. Amo y adoro a mi nieto y me duele mucho que me le peguen. Muchas gracias por ayudarme, Gloria. Gloria, gracias a ti por la confianza. Y aquí, a mí me empieza a subir la mostaza. 3 añitos, oye. Además de que partamos desde algo que es fundamental. Si Jacobo vivía con la abuelita, ¿cómo es posible que de un momento a otro le arranquen totalmente de ese cuidado? Aunque los papás se hayan organizado, aunque los papás ahora quieran darle un hogar y una familia estable, pero para un niño no es comprensible y no es entendible que de un día para el otro la abuelita, que ha sido quien ha estado prodigándole los cariños, los cuidados y la atención, de pronto ya deje de ser la abuelita que en realidad debe haber sido un referente materno totalmente para él. Claro. Entonces, desde ahí tenemos que entender algo. Y decíamos hace un momento, a esa edad el niño no tiene las herramientas del lenguaje para poder expresar lo que está sintiendo. Tal vez ni siquiera le explicaron al niño. Lo que pasó fue que de un día para el otro hicieron maletas y se fueron a la otra casa. Entonces, importante es poder decirles a los niños, siempre reiteramos aquí tantas veces, ¿no? La importancia del lenguaje, de hablar, de comunicarse, de explicarle al niño, aunque sea tan pequeño, qué va a pasar, qué está viviendo, a dónde va a vivir ahora, cómo se despide de la abuelita, etc. Y hacerle entender que no es que se ha roto el vínculo con la abuelita. Esa separación debía ser paulatina, debía ser progresiva. Cuando Gloria nos dice que su nieto está cada vez más rebelde, que está cada vez más agresivo, que está cada vez más voluntarioso, está manifestando el descontento que él siente. Uh-huh. A él nadie le preguntó nada, no le están preguntando tampoco qué siente, y al contrario, está recibiendo más sanciones, más castigos, frente a una mamá que es muy dulce. Estamos con una doble comunicación de las dos figuras de autoridad que también, que son muy importantes también. Entonces, ¿a qué se atiene el niño? Ajá, mamá le trata con dulzura, seguramente porque tiene mucha pena de ver y trata que el de compensar, esposo por supuesto, le está golpeando. Y este papá, ojalá que estuviera escuchando el programa, por Dios, si usted tiene alguna frustración, algún enojo, no lo descargue en el niño, porque es de los daños más profundos y graves que se causa a un bebé. Cierto, porque es un chiquitico de 3 años. Y después escuchamos a los papás que dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo. Y no sé por qué es rebelde. Vaya, porque como dirían las abuelas, se curten. Claro. Ya, qué golpe. Claro, porque si le trata con dureza, la persona tiene que endurecerse para resistir la dureza. Además, si es que al niño le estaban tratando de dar una estabilidad familiar, tienen que hacerle sentir primero que esos 2 pilares, papá y mamá, son los pilares donde el niño se va a asir ahora, donde el niño va a encontrar el referente. Pero si él encuentra esa comunicación de doble vínculo, ese mensaje negativo por otro lado, lo que él va a querer simplemente es crecer y distanciarse afectivamente de papá y de mamá. Mucho peor si después llega un hermanito, porque ese hermanito sí estará criado en esa estabilidad familiar, cosa que él no tuvo, y va a ser más difícil todavía el manejarlo. Noten ustedes en lo que enfatiza la doctora Elizabeth Montenegro, en que
cuando tenemos un niño, y esto no importa de qué edad sea, esto es un concepto que vale para cualquier edad de la vida de nuestros hijos, es importantísimo hablar, explicar, decir qué cosas pasan, qué está ocurriendo, qué se espera, qué es lo que va a pasar, y entender, por favor, que el comportamiento inadecuado del niño es la manifestación de todo el malestar interno que está viviendo por X tal o cual circunstancia. A veces nosotros, o en general, ¿no? Las personas piensan y dicen, no, porque si yo le explico, le estoy dando cuentas a él, o no me va a entender porque son cosas de grandes. No estamos diciendo que les involucremos a los, o que les pidamos permiso, o que le involucremos en los problemas de los grandes, o que le encarguemos a él el tomar decisiones que no le corresponden. Lo que estamos diciendo es que le expresemos las cosas que él va a tener que vivir, porque a él también le están afectando ese tipo de situaciones. Entonces él tiene que conocer qué va a pasar, por qué se está reestructurando la familia de otra manera, por qué se fueron a vivir a otra casa, y así va a ser más fácil manejar. ¿Sabes una cosa que este mensaje me hace pensar también cuando Gloria dice, yo le he mimado mucho y él es de un carácter fuerte, siempre ha sido carácter del padre? ¿Puedes, por favor, decirnos la diferencia entre el carácter y el mal comportamiento? Porque es muy frecuente decir, yo soy de carácter bien fuerte, para decir soy bravísimo, no tengo paciencia de nada y grito a todo el tiempo. Y esto no es el carácter fuerte. No. Primero tenemos que diferenciar algo en los componentes de la personalidad, lo que es temperamento y lo que es carácter, ¿sí? Uh-huh. El temperamento es la disposición genética con la que las personas nacen. Es decir, nosotros vemos desde que hay un bebito recién nacido, ya sabemos, algunos son como más fuertes, otros son más tranquilitos, y los papás los manifiestan eso desde que los niños nacen. Se puede observar. El carácter, en cambio, es la forma en la cual nosotros vamos reaccionando, vamos modelando nuestra manera de ser, pero justamente al decir que es modelado, decimos que está influenciada por el ambiente. Quiere decir que hay un modelo, que en este caso Gloria lo identifica, que es del papá, en donde ya el niño ha podido observar este tipo de reacción. Por supuesto. Y de comunicación. El carácter es susceptible de ser cambiado, de ser variable, de ser modificado, siempre y cuando el ambiente sea lo suficientemente estimulante para poder ir manejando ese carácter. Ahora, el mal comportamiento no es lo mismo que el carácter. El mal comportamiento significa que el niño, en este caso, empieza a tener comportamientos o conductas que no son las esperadas, ni para su edad, ni para las situaciones, y para la dinámica familiar tampoco. Entonces, es diferente el carácter y el mal comportamiento. Muy bien. Y entonces, cuando pensamos que el niño está mal geniudo y ha sido muy mimado, uh-huh, si bien entendemos esta parte emocional de los cambios que le pueden haber afectado, también entonces vamos a separar esta cuestión del comportamiento inadecuado. Claro. Y si se trata de un comportamiento inadecuado, cómo actuar. Si es que se trata del berrinche, entonces, ¿qué vamos a hacer como respuesta? Porque si bien hay que mimarlos y no hay que violentarlos ni agredirlos de ninguna manera, sí es indispensable tener clara la disciplina. Es que el amor no se pelea con la disciplina. El amor tiene que entregarse con disciplina y con firmeza. Sí, entonces ahí sí, cuando el mal comportamiento, estos berrinches que hemos estado hablando, ajá, a lo largo de este programa, con las características que hemos identificado, tienen que ser tratados como lo hemos dicho, ignorando esa conducta, no reforzando esos comportamientos, haciéndole ver al niño que esa no es la forma en la cual va a conseguir lo que él quiera. Es decir, no cediendo, en definitiva, a la manera en la que el niño se está comportando. Pero si realmente le vemos que él actúa de esa forma porque se siente impotente frente a lo que él está viviendo, entonces más bien vamos a ir por el otro lado, vamos a preguntarle, ¿por qué te sientes así? Los juegos son útiles para eso, ¿no? Porque a través de los juegos, de los cuentos, los niños pueden ir expresando sus emociones y comprendiéndolas también. Una forma que también he visto que es muy útil es el reflejarle las emociones, ¿no es cierto? Reflejar significa que yo le voy a poner en palabras la emoción que estoy viendo. Entonces puedo decirle, veo que estás muy enojado, Jacobito, pero no es la forma de actuar. Uh-huh. Y decirle también, estás por muy ejemplo, enojado y no voy a escucharte mientras sigas en el berrinche. O decirle, yo también me enojo cuando no puedo hacer las cosas o cuando no me sale algo bien, pero yo no lanzo la silla, o yo no lanzo el plato, o yo no pateo a los demás. Yo les digo lo que está pasando. Pero también
Pero fíjate que aquí viene el otro lado, ¿no es cierto? Si el papá se enoja y reacciona a golpes contra el niño, entonces no esperemos que el niño... ¿De quién está aprendiendo? Claro, no esperemos que el niño no reaccione de esa manera si él se está dando cuenta, ahí es el espejo que tú decías, él se está dando cuenta justamente de que esa es la manera de arreglar los conflictos. Por lo tanto, tenemos que ser un espejo positivo, en donde el niño pueda ver comportamientos que se reflejen también positivamente. Mira lo que me dicen acá en el 9098, Liz. Me dicen, ¿dónde estaba? Perdón, se me perdió. Ah, ya. Dice, ¿hasta qué edad, Gisela, se pueden permitir los berrinches de los niños? Hasta ninguna edad, nunca, jamás. No se puede permitir. No se puede permitir. No. Cuando nosotros decíamos justamente que es parte de su desarrollo, son las manifestaciones de inconformidad, pero los berrinches no es que tiene que ser algo cotidiano del día a día del niño, no, al contrario, eso, lejos de ayudarle a madurar, lo que hace es dejarle enganchado en una etapa inferior de desarrollo. Hay que ayudarle a transitar justamente para eso, a que vaya creciendo. Tú decías algo que me parece bien importante, que pudieras ampliar el concepto, Liz, por favor. Decías que hay distintas maneras de hacer los berrinches dependiendo de la edad. Esto es a esta etapa de la vida, pero claro, hasta los adultos hacemos berrinches de vez en cuando. Pero por supuesto. Pensemos en los adolescentes que nos lanzan las puertas, que se encierran en el cuarto y no quieren salir. Los adultos en la relación, usualmente es en la familia, ¿no es cierto? Porque ahí se evidencia más. Pero vemos en las relaciones de pareja, los gritos, los llantos. Ahí sí, los berrinches son más bien bastante parecidos en ocasiones a los berrinches de los niños, ¿no? Porque y bastante desagradables. Claro, también. Entonces sí se manifiestan de muchas maneras, pero todas estas formas de conducta están asociadas justamente a una falta de autocontrol, a una falta de regulación de las emociones, que obviamente en las edades más tempranas va a ser común, como hemos dicho, pero a medida que la persona va creciendo, tiene que aprender a controlarse, tiene que aprender a conocerse y tiene que aprender también a que hay otras vías de expresar el descontento. Y una de esas es, por ejemplo, decir, estoy muy enojado, como decías hace un rato, estoy muy molesta, estoy muy frustrada, me siento realmente desesperada o angustiada, ansiosa o ansioso, no sé. Pero la manifestación, la expresión, la verbalización de la emoción increíblemente actúa ya como un factor que permite que esta baje, descienda la intensidad. Y además es bien importante porque usualmente no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones. Ajá. O sea, nos enojamos y de pronto ponemos la cara de enojados y ya los demás tienen que asumir que estamos enojados. No saben por qué, muchas veces no saben cuánto va a durar ese enojo, si es contra ellos o es contra otros, pero ya estamos enojados. Y no solamente es el expresar las emociones de enojo, todas las emociones, las de alegría, las de tristeza, porque eso nos ayuda también. El amor, los afectos inclusive. Por supuesto, pero y esa expresión justamente de esas emociones nos ayuda también a ser más empáticos con el otro. Es decir, si yo descubro que mi mamá o que mi papá también se puede enojar por algo o también puede estar triste por una situación determinada, entonces también voy a ver qué pasa con que yo también puedo tener ese tipo de emoción. ¿Qué técnicas, me dicen, podría utilizar para manejar los berrinches de mi hijo sin que me descontrolen? Ajá, bingo, este es el punto. Si mamá o papá no tienen control o manejo de sus propias emociones, como estabas explicando, difícilmente van a poder no solo que dar el ejemplo de comportamiento y de manejo emocional a sus hijos, sino que las propias situaciones de crisis no las van a saber resolver. Y tú decías, antes de irnos a la pausa, justamente algo que yo quería comentar, y tú decías, bueno, nosotros como adultos tenemos que decirle cómo nos sentimos frente a un hecho determinado. Eso no significa que como adultos siempre vamos a tener todo controlado o que vamos a tener todo manejado. No es así. Pero si como adulto yo siento que estoy perdiendo el control con mi hijo o con mi hija, yo tengo que hacer un alto. No puedo, decía en un momento del diálogo, decía, no podemos bajarnos al nivel del niño, a pelear igual que él. ¿Qué es lo que suele pasar? A mí me ha pasado a veces que papás dicen, es que la mamá se pone a pelear con el niño de tú a tú, ¿no es cierto? Ajá. Claro, y eso hace perder justamente esa imagen de autoridad y además le da al niño la condición de que no tengo por qué respetarte, puedo seguir diciendo lo que quiera, puedo insultarte, puedo agredirte porque tú también haces lo mismo. Entonces, si esta mamá siente que se está descontrolando,
lo más adecuado es que usted salga un momento de la situación del conflicto, que se vaya, por ejemplo, a otra habitación, va a respirar, se va a oxigenar su cerebro y usted va a tener más claridad para enfrentar nuevamente después el conflicto. Ok, y si es que esto ocurre, por ejemplo, en una situación como fuera de casa, ya hemos dicho qué hacer para venir, pero ya el momento en que ocurre, estás en el auto, estás en el parque, estás en el centro comercial, estás en el supermercado, estás en la casa de los parientes, y entonces el niño bumba al suelo. ¿Qué haces? A ver, si es que es en un sitio público, le podemos cargar al niño y llevarle al auto, ¿no es cierto? Pero cargar quiere decir cargarlo, no arrastrarlo. No, por eso dije cargarle, no dije arrastrarle. Y ese cargar implica además que va a haber fuerza. Y que el papá, o que le puede sentar en un momento determinado y decirle, a ver, tranquilízate, con firmeza, ¿verdad? Si es que es en una casa de los parientes, porque a veces pasa y dice que los comportamientos inadecuados se dan en casas de conocidos cuando ellos no quieren estar ahí. Entonces, si hacen el berrinche, saben que le sacan de la casa y de todas maneras se refuerza otra vez la conducta, ¿verdad? Sacan de la casa y logran lo que quieren, claro, no estar allí. Entonces, no es esa la idea. Entonces ahí, por ejemplo, el irse a un sitio aparte con el niño, buscar que él se calme y explicarle que no se van a ir hasta que hayan cumplido lo que hayan tenido que cumplir en ese lugar y que después saldrán. De tal manera que lo que sí tenemos que evitar es desesperarnos. Podemos agacharnos. Hay veces, por ejemplo, cuando uno va en los buses y ves que los niños empiezan a llorar y los papás les pellizcan o les pegan y les dices para que se callen, ¿no? Y claro, y los niños empiezan a gritar más y en el bus con tanta gente es como desesperante muchas veces. Eso no es lo adecuado. Es decir, no vamos a controlar un berrinche, una rabieta, castigándole o pegándole, como dicen, para que llores por algo. Sino más bien, a ver, no te hago caso. Quédate un rato ahí, yo voy a estar a un lado hasta que tú te tranquilices. También, pero eso implica para los papás el que tengan que recibir de alguna manera las miradas recriminante, a veces podríamos decir, si es que no es las palabras, de las personas que están alrededor, de las personas que pasan por ahí y que claro, empiezan a juzgar y a sancionar los dos comportamientos, ¿no? El del niño y el de los adultos. Ok, entonces ahí está, clarísimas las pautas, clarísimas las ideas, y acá me dicen en el 9098 qué hacer cuando un niño de 1 año no quiere comer. Yo creo que este puede ser un tema para otra oportunidad. ¿Qué te parece, Liz? Sí, podemos hablar de eso. Y me dicen, sí me parece que podríamos responder ahora mismo. En Facebook, Fernando me dice, saludos Gisela y a la doctora. ¿Es adecuado mimar mucho a los hijos? Yo ahí diría que depende de a qué le llamamos mimar. Así es. Darle cariños, decirle que lo amamos, abrazar, besar al niño, acariciarlo de manera casta es perfectamente válido y ayuda a que tengan una adecuada autoestima y una seguridad. Las manifestaciones de afecto nunca van a ser excesivas, ¿verdad? Nunca van a estar por demás. Pero si ese mimo significa condescender en todo, dejar que él haga lo que quiera, dejar que él marque en definitiva el ritmo de la familia, obviamente ahí sí va a ser inadecuado. Eso ya no es mimar, eso significaría permitir demasiado, ir demasiado lejos, no tener claridad en los límites y por lo tanto favorecer el comportamiento inadecuado. Así es. Ok, ¿algo que quieres decir solo de cierre? Bueno, finalmente hay que tener en cuenta que la comunicación, resaltar nada más eso que hemos hablado ya, la comunicación va a ser importante en la medida en que nosotros permitamos a los niños pequeños que expresen por qué ellos están actuando de esa manera y darles razones que también sean valederas para los niños. El por qué no o porque digo yo no es una razón valedera. Muchísimas gracias, Liz, querida. Me encanta contar contigo en el programa. Te agradezco mucho por la claridad de tus conceptos y la generosidad con que los ofreces a nuestro público que está tan interesado en este tema. Gracias también a ustedes por escribir, por contarnos sus casos. Gracias a quienes permanecen en el silencio y están haciendo parte de este programa, aquí y fuera de este país también. Un abrazo muy grande a todas y todos. Mañana, 15:05, los espero en Adán Cineva. Que tengan una muy buena tarde. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.